Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús. Sin religión, sin dogmas, sin doctrina. Solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Continuamos con nuestra meditación sobre el fruto del Espíritu Santo. Y ya hemos meditado sobre el amor, el gozo, la paz, la paciencia y hemos visto algunas conexiones entre sí y la adición de otras virtudes, como la tolerancia, perseverancia y la fe que se necesita para que este fruto pueda manifestarse en el creyente y seguidor de las enseñanzas de Cristo Jesús. Hoy tocaremos la semilla de la benignidad y de la bondad. Algo curioso que veo es que la benignidad y la bondad son dos diferentes virtudes en el fruto del Espíritu Santo. Luego, entonces, tienen que ser diferentes. Veamos y analicemos entonces cuál es la diferencia entre ellas. Benignidad en el griego es krestotes, que nos habla de bondad, excelencia y rectitud, y solo se encuentra registrada en el Nuevo Testamento 10 veces. Se deriva de Krestos, que nos indica que es un acto moral de gentileza, y solo se encuentra registrada en el Nuevo Testamento 7 veces. Lo podemos encontrar en Efesios 4:32 que quiero leer. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En el hebreo es anvah, que además habla de humildad y mansedumbre, y esta palabra solo está escrita en el Antiguo Testamento 2 veces, que es en los Salmos 18:35 y Salmos 45:4. Ahora veamos el significado de benignidad y su etimología. Benignidad significa tener la tendencia natural a hacer el bien, ser amables y tener compasión. Viene del latín benignitas o benignus, que significa cualidad de bueno de nacimiento. Palabra compuesta por bene, que significa bueno, y genere, que nos indica que viene de engendrar y generar, y el sufijo dad nos indica que estamos hablando de una cualidad. Entonces, benignidad es la cualidad o el vehículo o conducto que genera o nos lleva a hacer el bien, a ser amables y a tener compasión. Pero para que la persona pueda poder hacer ese bien, amabilidad y ser compasivos, es necesario ser engendrados primero. ¿Qué quiere decir todo esto? Veamos. Como yo no veo muy claro el concepto de divinidad, decido buscar otro método para nuestra mejor comprensión. Y como estamos hablando de un fruto, analizaremos el proceso del nacimiento o crecimiento de un fruto. Cuando veo que benignidad tiene la raíz genere, que quiere decir engendrar, para generar, que es lo que causa en mí la necesidad de bucear mar adentro en este tema, que hablar simplemente de ella. Y cuando me dice que esas manifestaciones se producen gracias a que han sido engendradas en el individuo, estoy entendiendo que el generarla no forma parte de nuestro ADN o naturaleza humana. Entonces, de la misma manera que mi ADN no está en todos los seres humanos, solo en mis familiares, lo mismo sucede con esta virtud, donde solo los que han sido engendrados por el mismo Padre lo pueden manifestar plenamente y compartir. Por supuesto que para llegar a esta conclusión tuve que estudiar primero un poco acerca de la reproducción de las plantas que dan fruto, ya que ellas se reproducen sexualmente a través de la fecundación de las flores. Porque no se siembra un fruto para obtener una planta. Se necesita un proceso y un orden. Entre los procesos está el factor tiempo, que es el tiempo necesario para la formación, maduración y crecimiento del fruto. Las plantas que dan semilla con fruto tienen un procedimiento para la reproducción sexual que incluye fecundación o engendramiento, fertilización y germinación. Y como estamos hablando del fruto con semillas y de acuerdo a la etimología de benignidad,
Aquí también tiene que haber un sistema de reproducción con engendramiento, fertilización y germinación para que pueda salir el fruto con semilla. Y en esta clase de plantas, el sistema de reproducción se encuentra en las flores. Tienen una reproducción sexual mediante la unión de los gametos masculinos y gametos femeninos. El gameto masculino en esta planta es el polen, que se encuentra en los estambres de la flor, y el óvulo femenino se encuentra dentro del pistilo de la flor. Este proceso de engendramiento se llama polinización, y el resultado final es el fruto con la semilla por dentro. ¿Qué es el polen? El polen viene del latín pollen, que es un polvillo muy fino, y es el nombre colectivo de los granos que producen las plantas con semilla. Los granos de polen son partículas fecundantes con potencialidad masculina necesaria para la reproducción de las plantas, ya que la misión del polen es la de fecundar a los óvulos para dar lugar a la formación de semillas y así asegurarse la continuidad de esa especie. Toda esta información es para poder comprender el significado de benignidad y lo que pasa con el fruto del Espíritu Santo en general. Entonces, aplicando todo este proceso de reproducción de las plantas con semilla, ahora las tenemos que aplicar al sistema de reproducción del fruto del Espíritu Santo. Espiritualmente hablando, tenemos que ser engendrados primero para poder producir el fruto del Espíritu Santo y así tener el ADN del Padre Celestial y poder ser llamados hijos de Dios. De otra manera, solo seremos criaturas de Dios. ¿Y cómo somos engendrados espiritualmente? Bueno, de acuerdo a lo estudiado acerca de la reproducción de las plantas con semillas y fruto, esta es mi analogía. Las flores tipifican a las personas que somos engendradas por la palabra del Padre, y las flores son engendradas por el polen. El polen tipifica la palabra de Dios, que cuando cae dentro de nosotros, comienza a crecer la semilla espiritual. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en el proceso del tiempo de formación, crecimiento y maduración de la semilla que ha sido sembrada en nosotros, hasta que ocurra el nuevo nacimiento. Y con el nuevo nacimiento sale el fruto del Espíritu Santo, que se va desarrollando y madurando, del cual una de las semillas es de la que estamos hablando hoy día, la benignidad. Y a esto yo lo comparo con la polinización, que es el proceso de engendramiento en las plantas con semillas. Y el resultado final es el fruto con semilla. Sin este proceso no se puede convertir nuestros corazones o mentes naturales a mentes renovadas y puras. Ahora sí podemos entender lo que ser benignos realmente significa. Tenemos que haber sido engendrados por el Espíritu Santo para poder tener un corazón puro y santo. Si leemos Colosenses 3 del 5 al 10, vamos a ver cómo su autor nos habla del comportamiento o acciones que teníamos antes de haber nacido de nuevo. Y nos dice que debe haber una diferencia en nuestro comportamiento presente y el pasado. Leamos Colosenses 3 del 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y vemos claramente el proceso de reproducción y de polinización. Continúa diciéndonos cómo es que debemos actuar ahora que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Colosenses 3 del 12 al 17. Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él. Por lo tanto, benignidad o ser benigno es una virtud moralmente hablando de alguien que por su nueva naturaleza espiritual tiende a que su primera reacción es hacer el bien, a ser amables, compasivos. Y Romanos nos dice claramente que esta cualidad o virtud no existe en los hombres que no han nacido de nuevo, porque es Dios quien pone en sus hijos el querer como el hacer de las cosas buenas, sin ataduras o conveniencias personales. Leamos Romanos 3 del 11 al 18. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La persona benigna es aquella en quien predomina la incurrencia de practicar la benignidad o buenas acciones. No necesita de un momento o de una situación especial para demostrarlo, porque siempre se inclina hacia la acción de ser benevolentes. Un ejemplo de una reacción de benignidad o de aquel que ha nacido de nuevo, la podemos encontrar en la parábola del viñero, donde el viñero representa al Padre Celestial y los obreros a nosotros, los siervos del Padre. Cuando el viñero contrató obreros a diferentes horas del día para que trabajaran en su viña, y al final del día le dio a todos los obreros que había contratado el mismo salario que la ley establecía para dar a los obreros por un día de trabajo, que en esa época era un denario por día de trabajo. La benignidad del viñero se muestra en el hecho de que él quiso darles a todos el salario de un día de trabajo, aunque no hubiesen trabajado el día completo. Y no tenía por qué hacerlo, pero porque no tenía que pagarles a todos el mismo salario, si no habían trabajado un día completo. Pero lo hizo. Como dice su significado, no necesitaba de un momento apropiado para manifestar su benignidad. El ser benigno está en el ADN de Dios. Leamos esta parábola en Mateo 20, del 1 al 8. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía, y luego a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde, salió y encontró a otros más, que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Así vimos la naturaleza de una persona que tiene un corazón benigno. Ahora vamos a ver el que tiene la naturaleza humana, que es siempre la tendencia a ser egoísta, envidiosa, celosa, es decir, se le manifiestan las obras de la carne. Pero eso no impide hacer actos de bondad, y no necesariamente se hacen porque tengamos esa tendencia natural. Solo lo hacemos cuando, según nuestra opinión, lo amerita o nos conviene practicarla. Y a esa clase de actos se le llama actos de bondad. Pero no necesariamente son cualificados
como personas benignas, porque no lo están haciendo por el amor de Dios, sino por su beneficio propio. Si seguimos leyendo la parábola, nos damos cuenta que el viñero saca a relucir cuál era la razón por la que el obrero estaba descontento, y era la condición natural del ser humano, el egoísmo, la envidia, las obras de la carne, y le dice que él no le está robando su salario, que él solo le estaba dando el denario de un día de trabajo que le correspondía de acuerdo a la ley. Y continúa preguntándole que si acaso él no podía hacer como quisiera con su dinero, que es mejor que tome su salario y se marche. Leámoslos ahora en la Escritura. Mateo 20, del 9 al 16. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo, ¿acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti, ¿es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero, o te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros, y los primeros, últimos. La benignidad está estrechamente relacionada con la bondad de Dios, pero Dios quiere que la mostremos a todos los seres humanos, y tenemos muchos ejemplos en la Escritura donde las personas, aun siendo no creyentes en Yahweh, realizaron actos de bondad y benevolencia para con otros. Un ejemplo de un acto de bondad es la que podemos ver en la hija de Faraón en Éxodo 2:6, cuando vio a Moisés en la barquilla del río llorando y su corazón se movió a compasión, y vio que era un niño hebreo, y aún así no lo rechazó, ni lo devolvió al cesto, sino que decidió buscar a una nodriza para que lo cuidara. Esto es un acto de bondad. Hablemos ahora de la bondad que tiende a confundirse con la benignidad, que es otra de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, no debe ser lo mismo, el ser bondadoso y ser benigno. Bondad viene del vocablo latín bonitas, que se compone de bonus, que es bueno, y el sufijo tat, que es cualidad. La bondad es la cualidad de hacer o ser bueno. Es amable y generosa. Una persona bondadosa es suave, dulce, agradable, porque tiene esa cualidad dentro de ella, es natural, nace de sí espontáneamente. Bondad en el griego es agathosune, que viene de agathos, que es la bondad intrínseca en la persona que ha nacido de Dios. Al igual que la benignidad, también es hacer algo bueno o hacer el bien. Y viene de kalos, siendo el sustantivo principal o primario que nos habla de lo bueno en general, que además de bueno, es inspirador, es hermoso y digno de alabanza. Marcos 10:17 nos dice cuando Jesús le llamaron maestro bueno, que se usa el adjetivo agathos, y él inmediatamente rechazó ese título de bueno, y dijo que solo Dios era bueno. ¿Por qué dijo esto? Porque Dios es el único que puede dar a los hombres el ser bueno, queriéndonos decir que todo aquel que hace algo bueno es porque le fue puesto o dado por el Padre. Y esto nos lo dice Filipenses 2:13 que leo. Porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, la benignidad es la cualidad de ser puros de mente y de corazón. Y esa pureza de corazón son manifestados a través de los actos de bondad, que solo Dios los pone en nuestro corazón. Y es por eso que cualquiera puede hacer un acto de bondad. Ahora podemos entender por qué Jesús no quiso que le llamaran bueno. Porque todos los actos buenos o de bondad que Él hizo fueron hechos porque salían de la pureza de su corazón. Y por eso hacía siempre las cosas buenas, las obras buenas que el Padre ponía en Él para hacer. Porque Él todo lo que decía o hacía era lo que el Padre ponía en Él de hacer o de decir. Así que cada vez que hagamos buenas obras,
deben salir de la pureza de nuestros corazones, de nuestra mente renovada, es decir, sin intereses propios ni ganancias, sin egoísmo, sin doble sentido, sino que lo hagamos solo porque es bueno y le agrada a nuestro Padre Celestial. Y lo queremos complacer y obedecerle en todo. Este mismo adjetivo es usado en la creación. Cada vez que Elohim vio su obra dijo, es bueno. Y en hebreo es tov. Filipenses 2 del 1 al 8 dice, Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Moraleja. Solo los que han nacido de nuevo en el Espíritu han sido engendrados por el Padre, con la semilla de su palabra, y somos guiados por el Espíritu de Dios, o Espíritu Santo. Y estos son los llamados hijos de Dios, porque tenemos el mismo ADN espiritual. Por lo tanto, solo los hijos de Dios pueden ser compatibles genéticamente en el Espíritu y dar de su fruto. No hay otra manera de practicar benignidad. La fe sin obras es muerta. Debemos hacer obras, no para salvación porque las obras no nos salvan, pero las debemos hacer porque es agradable al Dios que servimos. Este concepto es bueno saberlo para que nos podamos analizar y ver en el espejo de los significados de las palabras bondadosos y benignos. Y con esto terminamos la meditación sobre la benignidad y la bondad. Espero que sean edificados, que me den un like, que compartan y que hagan un comentario. No olviden que nadie les lea la Escritura. Léalas y escudriñalas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se las confirmen. Bendiciones. Shalom. Shalom.